Nuestra invitada de hoy, Viviana Barberena Nissenblatt, es caleña, abogada de la Universidad Externado de Colombia, filósofa y magíster en Ciencias de la Administración Pública, experta en gestión pública, descentralización, transparencia, buen gobierno, modernización del Estado, cultura ciudadana y cooperación internacional, temas en los cuales se ha desempeñado alternativamente como servidora pública, consultora y docente. Fue gerente regional de la campaña a la presidencia de Antanas Mockus y gerente nacional de su campaña al Senado, coordinadora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Mockus, directora de Corpovisionarios, directora del Jardín Botánico de Bogotá, del Centro de Estudios Regionales de la Federación Nacional de Departamentos y consultora principal de la JIS en Colombia. Actualmente es integrante del Ejecutivo y de la Dirección Nacional de Partidos Alianza Verde. ¿Cuáles son sus propuestas y proyectos para el Senado de la República? Esto y mucho más en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Viviana Barberena, el Senado al servicio de la gente. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy honrada como caleña de participar en el programa y un saludo a la audiencia que nos está viendo. Pues Viviana, muy rico tenerte con nosotros, es un gusto de verdad. Cuéntanos qué te picó para que decidieras lanzarte al Senado. Bueno, yo diría que, creo que Ángela debe saber como caleña, pues que de todas maneras de familia tenemos una cierta tradición política que viene desde Alfonso Barberena. Así que yo desde muy pequeña, pues siempre oía hablar de política en mi casa y me gustaba mucho. Lo que no había tomado era la decisión de lanzarme yo. Y pues fueron varios factores los que hicieron que yo tomara esa decisión. Entre otras cosas, la preocupación genuina que tengo de que el Congreso está en un nivel de desprestigio muy alto y la democracia no se puede permitir eso. Es decir, que el Congreso en un país democrático tenga el 87% de desaprobación es algo que debe preocuparnos mucho porque eso es la esencia de la democracia. Y por el otro lado, porque pues recibí, digamos, de viva voz y con mucha contundencia las banderas de Antanas Mockus, con quien he trabajado en mi vida política, y entonces pues tengo ahí como esa doble responsabilidad. Y finalmente yo he impulsado muchas mujeres al ejercicio político y me parece que es un acto de coherencia, pues que si creo que las más mujeres deben llegar a la política, pues debo hacerlo yo también. En tu trabajo profesional, ¿tú has trabajado con mujeres, Viviana? Sí, he trabajado, mi trabajo profesional pues ha sido alrededor de los temas de la gestión pública, con mucho énfasis en la gestión pública territorial. He sido además docente y dentro de eso siempre tuve, digamos, como programas de asesoría en temas diversos en los territorios. Incluso participé de manera activa con otras entidades en ese proyecto que se llamaba Más Mujeres, Más Política, apoyando desde la cooperación internacional. Con la Federación Colombiana de Municipios tuve un trabajo muy intenso promoviendo más mujeres alcaldesas y conformamos allí algo que a mí siempre me ha llenado de orgullo, que es la Red de Mujeres Alcaldesas por la Paz, que aún hoy todavía tiene un capítulo en la Federación de Municipios. Pero de todos modos, es decir, las elecciones han dado que el porcentaje de mujeres que hay en las alcaldías de Colombia es bastante bajo, ¿cierto? Bajísimo. Y en general, en la participación de la política de las mujeres es una tarea por hacer. Mira, solo el 20% más o menos de los congresistas son mujeres. Es una cifra pues Sí. muy bajita. Y eso se va reproduciendo hacia abajo, es decir, en las alcaldías, en los municipios, en los consejos, en las gobernaciones, en las asambleas. Hay que seguir insistiendo porque es que hay muchos factores que hacen pues que a las mujeres les dé miedo, las mujeres tienen una sobrecarga adicional con el tema familiar, digamos, a la mujer casi se le pone en la encrucijada entre si usted se quiere dedicar a la política, no puede, choca con su familia, a un hombre eso no le pasa, ¿no? Es decir, la familia tiene el deber de apoyarlo. Entonces, todavía tenemos unas barreras culturales muy profundas que hacen que eso no sea fácil, pero hay que seguir insistiendo en esa lucha. Viviana, ¿tú crees que en este Congreso hay más mujeres que están participando? Sí, el porcentaje ha aumentado un poco más y yo creo que hay como un ánimo
realmente de que lleguen más mujeres al Congreso. Yo te diría, el sueño creo que de todas nosotras las mujeres debería ser un Congreso con rostro de mujer. De acuerdo, porque definitivamente al Congreso hay que llevar aquellas leyes que le interesan a la familia y que también le interesan a las mujeres. ¿Cuál sería tu bandera, Viviana, siendo que tú has sido seguidora de Antanas Mocos? Mira, yo creo que nosotros tenemos que volver a recuperar ese legado tan importante que él nos dejó y con lo que creo que cambió la manera de hacer política en el país, que es alrededor de la cultura ciudadana, alrededor de que no todo vale, alrededor de que la vida es sagrada en sentido más amplio. Ahora tenemos unos desafíos muy grandes, por ejemplo, en la protección de la vida de los seres humanos, pero también de los animales, del medio ambiente. Estamos ante un drama mundial por todo lo que está pasando, así que creo que eso hay que reivindicarlo. No todo vale, los recursos públicos son sagrados, la gente ya considera que el problema más grave de Colombia es la corrupción, y eso él lo logró sintetizar en algo que nos sirve de inspiración, que los recursos públicos son sagrados, y creo que hay que llegar a hacer ese control para que los recursos lleguen hasta el último rincón de Colombia. La inequidad territorial es una cosa realmente alarmante, y también todas las leyes hay que reforzar, hemos avanzado, pero el tema de las mujeres es todavía de una desigualdad demasiado fuerte. Y creo un llamado a los ciudadanos. Ustedes saben que también con Antanas aprendimos el sentido de la corresponsabilidad. Es decir, nosotros tenemos que poner como ciudadanos nuestro aporte en eso, no solo para ser mejores ciudadanos, sino, por ejemplo, votando adecuadamente y haciendo el seguimiento a quienes eligieron como congresistas para que hagan bien la tarea. O sea que eso sí me parece bien interesante porque sí, hay varios candidatos y varios movimientos que tienen como su bandera la no corrupción y el hecho de que recursos públicos sean sagrados, pero igual eso también lo tenemos que hacer desde el Congreso. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿ve? Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Viviana Barberena, el Senado al servicio de la gente. Viviana, entiendo que tú estás por el Partido Verde, pero también hay otro partido que se llama Oxígeno Verde y hay algunos del Partido Verde que están con Petro. Es decir, la parte con cuál de todos estás y tú te identificas. Bueno, yo he formado desde el principio parte de la coalición de la esperanza. Yo creo que el ejercicio político en este momento nos llama a hacer cambios muy sustanciales en la ciudadanía, cambios creíbles, pero cambios sin grandes sobresaltos. Yo creo que necesitamos a la paz, digamos, generarle la tranquilidad suficiente para que pueda hacer su curso, es decir, tiene que haber gente comprometida con eso, pero creo que las reformas que tenemos, que son inaplazables, deben ser hechas, digamos, sin miedo, con tranquilidad, generando esperanza,
y yo creo que tenemos excelentes candidatos en ese espectro político de gente muy conocedora del Estado y dispuesta a hacer los cambios y la transición que creo que necesita el país. O sea que tú apoyarías la persona que quede en la consulta de todos modos y digamos, es decir, la agenda verde, ¿cómo sería? Porque yo veo, por ejemplo, que dentro de las personas no hay verdaderamente una agenda verde de verdad. Yo oigo, por ejemplo, sí, a Ingrid Betancourt hablando de lo que tiene que ver los créditos de carbono y la forma como financiar el Estado sin necesidad de más reformas tributarias, pero a través de una agenda verde. ¿Tú qué dirías de esa propuesta? Pero yo creo, es decir, creo que la agenda verde es una agenda inevitable en cualquier circunstancia política del momento. Creo que ya la emergencia y la urgencia que tenemos en el país hace que de todas maneras todas las propuestas vayan a pasar por la agenda verde. Dos cosas, yo diría que estos candidatos, si bien tal vez su mayor fortaleza no es haber sido, digamos, dedicados a los temas del ambiente, hay un sentido de responsabilidad profunda en todos ellos, en el sentido de asumir la agenda verde. Creo que vienen temas muy importantes en el Congreso y sobre estos aspectos y otros de los cuales el Congreso se va a tener que ocupar. Pero además tenemos una tarea fundamental que nos ha dejado no solamente, digamos, Colombia, sino el mundo, y es que tenemos que combatir de manera efectiva la deforestación. Es decir, esa es como la tarea principal que se nos ha asignado para evitar todos los daños posteriores del calentamiento global, más incluso que la descarbonización y que todo lo más. Y en eso tenemos cifras realmente alarmantes. Miren, el año 2020, por ejemplo, se deforestaron el equivalente a 11 veces el Parque Nacional El Tayrona y a 3 veces el Parque Los Nevados. Imagínense la cantidad de deforestación que vivimos. Y eso nos lleva como a otros temas que han sido motivo de preocupación también de la coalición, y es pues que toda esa deforestación también es producto de cultivos ilícitos en esas zonas, la existencia de ganadería demasiado extensiva sin un mínimo de cumplimiento de requisitos y de protección de la naturaleza, la búsqueda de minería, en fin, y pues incluso la situación, digamos, económica de muchos campesinos que se les van corriendo las fronteras, entonces ellos van haciendo una labor de penetración más allá de lo debido. Entonces, eso me parece, eso solo ya es un desafío colosal para nuestra sociedad, en la que requerimos gobernantes muy decididos y mucha cooperación de la sociedad civil y del empresariado para que logremos encauzarnos en esa senda. Realmente lo que está sucediendo de la deforestación debe estar ponernos en alerta roja de todos los aspectos, porque pues sin eso no tenemos futuro, somos los responsables del bosque y del agua. En esa propuesta de ustedes está de pronto la legalización de la coca, porque parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, los cultivos ilícitos y las grandes zonas que están ahora cultivadas con coca. Ese es un tema pues que siempre ha sido muy en la discusión política en el país, pero en la Coalición de la Esperanza, especialmente liderado por Juan Manuel Galán, ese es un tema que está puesto como una de las banderas de un gobierno de esa coalición. Porque, bueno, uno de los grandes problemas también que tiene que ver no solamente con eso, sino también con la corrupción. ¿Cuál sería, digamos, la solución porque todos hablan de corrupción, Ingrid habla de corrupción, todo el mundo habla de acabar con la corrupción, pero ¿cuál sería el mecanismo para hacerlo? Pues mire, sobre corrupción y temas ambientales, yo creo que nuestra legislación incluso está bastante adelantada. Se puede siempre mejorar, pero son temas en los cuales hemos suscrito muchas convenciones internacionales, hay mucha normatividad que rige. De hecho, en algunos aspectos casi se nos ha ido la mano en el tema de corrupción. Pues yo creo que en eso tenemos que hacer un ejercicio político que incluye muchas cosas, desde el Congreso, realmente hacer que los recursos le lleguen a cada rincón del territorio. Valle del Cauca, bueno, en general el Pacífico, por ejemplo, vive
en unas condiciones económicas muy, muy complejas, y eso es porque la plata no le llega al que le tiene que llegar, se pierde en el camino. Entonces, yo creería que ahí tenemos una tarea muy importante de control político. Creo que la otra tarea, que es muy ciudadana, hay que elegir bien. Es decir, no se puede seguir permitiendo que tengamos un Congreso lleno de congresistas que se sirven del Congreso y no que el Congreso le sirva a la gente. Yo creo que eso tenemos que cambiarlo y es una responsabilidad de todos. La gente normalmente le presta mucha atención a por quién va a votar para presidente, pero no tiene un compromiso tan fuerte en por quién va a votar para el Congreso, y el Congreso es una de las 3 patas más importantes de la democracia. Entonces, allí, eso nos permitiría varias cosas, y es lograr que el Ejecutivo pueda actuar con la independencia que requiere, y que el Legislativo no esté en esa negociación permanente con el Ejecutivo, sino haciéndole el control político requerido para evitar que los recursos públicos se pierdan, es decir, para que mantengan eso que Antanas llamaba recursos públicos, recursos sagrados, y además para que podamos dar un salto real en el sentido de que no todo vale. Bueno, es que el cambio de que no todo vale no se ha dado, es decir, tú dices que hay muchas leyes, que estamos muy bien legalmente, pero cuando se llega al momento de la justicia, yo quisiera decir, para que sea ejemplarizante, no lo es. Y la misma gente que vuelve otra vez al Congreso, y no sé si este Congreso va a ser distinto, porque hay varias listas cerradas que nadie conoce quiénes están. Sí, pero se pueden conocer quiénes son, es decir, ya ahora se puede conocer los perfiles, y yo creo que eso es una recomendación ciudadana muy importante. Creo que hay que hacer que la gente elija bien, esa es la primera, digamos, responsabilidad. Aspiramos a que el Congreso sí pueda cambiar. Uno diría que tenemos muchas normas que en el papel están funcionando perfectamente, pero que luego realmente su aplicación es más formal que real, y seguimos asistiendo, digamos, a estos problemas. En el escándalo reciente de centros poblados, pues, o sea, allí hubo una licitación, pero siempre encontraron la manera de que no se cumplieran completamente los requisitos que ya están establecidos en una ley de contratación, y pasó lo que pasó. O cuando usted mira los programas de alimentación escolar, por decir algo, también seguramente incluso se cumplen los procedimientos formales, pero a los niños no les llega la comida de la calidad que les tiene que llegar, y la plata se pierde en el camino. Entonces yo sí creo que tiene que haber un esfuerzo consistente. Obviamente hay que hacer que operen otros mecanismos, las contralorías tendrían que ser más eficaces, la justicia debería operar de una manera distinta. Realmente la gente le tiene poco miedo a la justicia porque hay mucha impunidad. Entonces, pues son cosas integrales. Hay que decir que no va a ser fácil de un día para otro encontrar la solución, pero sin una transformación del Congreso mantenemos esa perversa relación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hace que, pues que el Ejecutivo no tenga el suficiente control, y que el Legislativo, cuando controla, quiera sacar algún beneficio de ese control. Y eso pues altera claramente las reglas de la democracia y no nos permite que le podamos hacer el control suficiente al gobierno. Definitivamente yo creo que el cambio tiene que ser bastante más radical, porque pues va a ser muy difícil ver qué Congreso llega en estas elecciones. Como yo decía, con listas cerradas, la gente va a votar por las listas cerradas. Entonces, pues no va a ser tan fácil. Claro que hay algunos que ojalá la gente vote verdaderamente por los congresistas que se merecen. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿ve? Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía,
educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Viviana Barberena, el Senado al servicio de la gente. Es muy interesante lo que hemos hablado del Congreso, pero no veo yo verdaderamente como digamos, como una misión definitiva para cambiar el país y sobre todo en lo que todo el mundo habla de la corrupción. Ingrid Betancourt en algún momento proponía que hubiera un tribunal específicamente para que pudiera juzgar a las personas y buscar a las personas corruptas, porque vemos nuevamente que lo que está fallando es precisamente la justicia. Es que sí, efectivamente existen las leyes, pero cuando se va a la parte, digamos, de juzgar a los miembros del gabinete o a cualquiera, pues eso como que no pasa. Vemos, por ejemplo, el caso de Ordóñez, que supuestamente le debía de pagar una multa, devolvérsela al Estado por un error que él cometió, pero sin embargo tampoco se hace. Entonces, ¿cómo sería la forma de implementar eso contra la corrupción? Pues es que yo creo que la corrupción es un tema demasiado estructural que no logramos combatir ni con una sola reforma ni con una persona. Yo creo que es un conjunto de muchas cosas, incluidas las culturales, y en eso hago un llamado, digamos, al valor de la cultura ciudadana. Mire, cuando uno piensa en una administración como la de Antanas Mockus, la gente, ¿por qué le creyó? Porque hizo las cosas al derecho y generó confianza en la ciudadanía. Esa es la confianza que nosotros necesitamos volver a recuperar, pero la confianza no se logra con eslogan de que vamos a cambiar, de que yo sí voy a combatir la corrupción, se logra con hechos. Y en eso hay varias iniciativas, incluso en la coalición de la esperanza. Sergio Fajardo, por ejemplo, ha propuesto una agencia de lucha contra la corrupción, digamos, tratar de identificar quiénes son las víctimas de esa corrupción y, digamos, trabajarlo directamente. Obviamente, siempre podemos tener unas medidas que vayan ayudando a contener, y obviamente necesitamos también que la justicia opere con la debida celeridad, con la debida eficiencia, para que la gente sepa que algo le va a pasar. Definitivamente sí tenemos que elegir una persona que verdaderamente sí tenga y conozca y quiera verdaderamente acabar con la corrupción, porque durante muchos años siempre ha habido pues gente que habla de la corrupción, pero no se hace. Bueno, yo otra pregunta, ya cambiando un poquito el tema, ¿en qué piensas tú que se puede hacer para la inseguridad desde el Congreso? Porque cada vez que uno habla con los alcaldes, ellos dicen, no, es que nosotros no podemos hacer nada desde la ciudad, los concejales también dicen lo mismo, la inseguridad es algo que tiene que ser reglamentado desde arriba. ¿Cómo crees tú que se puede hacer esto? Mira, yo creo que hay como 2 o 3 tipos de problemas distintos. Una de las leyes que sí definitivamente va a tener que volver a revisar el Ejecutivo y a lo que se va a tener que dedicar, porque la presión ciudadana es realmente muy grande, es la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo que se hizo ahora creo que es una cosa más orientada a ciertos aspectos de la justicia, a cierto reverencia que nosotros tenemos con la hiperinflación punitiva, ¿no? Creer que nos inventamos nuevos delitos. De que se acaba de hacer incluso lo orientaron mucho más a la protesta social que digamos, al problema de seguridad ciudadana que siente todo el mundo en la calle. Entonces yo sí creo que ahí hay que revisar qué tipo de medidas. Yo creo que estamos en mora de redefinir el papel de la policía con unas tareas pues concretas. Esa es otra entidad, digamos, a la que hay que hacerle una revisión, porque los excesos, digamos, de la policía, pues también tienen que ser revisados. No podemos
voltear la cara y en una actitud negacionista decir que eso no existe, que eso es un problema de los vándalos. También existen los vándalos y hay que buscar la manera de controlarlos, pero la seguridad es un tema, digamos, que le atañe a todo el mundo. Y en punto a la justicia sí tienen los alcaldes, digamos, razón en un punto, y es que ellos no tienen capacidad para garantizar que el que está cometiendo un delito quede en la cárcel pagando su castigo, porque lo que sucede es que con las normas que tenemos, los delincuentes vuelven a salir a la calle y entonces no hay manera de que esa sensación de inseguridad pues disminuya para la ciudadanía. Pero obviamente al lado de eso pues hay que hacer, creo yo, seguir enfatizando muchos programas sociales. Y yo realmente, como mocusiana, le creo mucho a lo que hizo Antanas Mocus en Bogotá, con cultura ciudadana. Los índices de homicidio durante su administración bajaron de manera impresionante, mientras el promedio estaba en Colombia, porque era una época muy conflictiva, pues con muchos homicidios, etcétera, era de 60, 70 por cada 100.000 habitantes. Bogotá logró bajar su tasa alrededor de 24% por cada 100.000 habitantes. ¿Tú crees en que se debe rebajar el sueldo de los congresistas? Esa me parece una pregunta muy difícil, digamos, pues uno podría decir sí, debería bajarse, y eso suena, digamos, bastante popular. Yo tengo frente a eso algunas dudas reales frente a eso y frente al número. Mire, yo creo que la representación es algo que siempre es importante, que sea lo más amplia, diversa, representativa. Creo que hay un cierto sofisma de creer que uno va a tener un mejor Congreso porque le baja el sueldo a los congresistas. Yo creo que la ecuación debe ser distinta. Yo creo que lo que hay que hacer es llevar buenos congresistas que se merezcan el sueldo y no bajarle el sueldo, porque eso incluso, ¿qué hace? Desestimula que gente que es buena y tiene genuino interés de llegar al Congreso a trabajar para servirle a la gente, para servirle al país, pues se desestimule. Y lo que yo, digamos, veo cuando uno oye escándalos como lo de los 12.000 millones de Aida Merlano, yo le digo siempre a la gente, mire, un congresista que trabaja y que vive de su sueldo no podría nunca tener cómo pagar un favor político de esa naturaleza. Es decir, de ahí no están derivando ellos su riqueza, la están derivando de malas prácticas clientelares y de buscar contratos en el Estado, que son los que verdaderamente desangran. Pero el mensaje más importante es, realmente pensemos si uno lo que necesita es más un Congreso responsable y que le sirva a la gente, o desestimular de pronto gente que vale la pena que esté allí, ¿no? Muchísimas gracias, Viviana. Pues te deseamos muchísima suerte en esa campaña y ojalá que este nuevo Congreso tenga las personas que son verdaderamente idóneas para poder llevar a cabo todas estas reformas que el país necesita. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Quiero invitarlos a todos a que me acompañen con su voto. Soy la número 2 al Senado de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. Será un honor poder llegar al Congreso, a hacer que el Congreso le sirva a la gente. Yo creo que nuestro país requiere mucha esperanza y compromiso en este momento. Acompáñenme con su voto. Seguro que sí. Muchísima suerte y pues a ustedes muy buenas noches y continúen en su canal Telepacífico.